Señores, estoy feliz. Bienvenidos a esta nueva edición del especial. Gracias como siempre por el favor de su sintonía. En esta oportunidad vamos a presentar la vida y trayectoria de la pionera, el primer rostro en aparecer en la pantalla en la República Dominicana, la primera locutora graduada de este país. Está aquí con nosotros para contar su historia de viva voz, la señora María Cristina Camilo Maíta. Pero vamos primero a conocer su vida a través del visor. La historia siempre es escrita por los que vencen. El testimonio es del sobreviviente, de los que no solo han sido testigos de los sucesos, sino que hacen que sucedan. Y la impronta de María Cristina Camilo ha sido ser la pionera. Nacida a inicios de los años 20 en San Francisco de Macorís, Camilo, la primera locutora profesional en hablar a través de la voz dominicana y una de las primeras en toda América Latina, formó parte de la fundación misma del arte nacional. También estuvo ahí en el nacimiento de la televisión dominicana, siendo el primer rostro femenino en aparecer en la pantalla, como parte del elenco del programa Romance Campesino, y de ahí continuó protagonizando todos los eventos importantes en los medios de comunicación. Primera locutora comercial, voz oficial de la Lotería Nacional, el programa radial más escuchado en nuestro país a través de los años. Además de presentadora de televisión, actriz de teatro y cine, habiendo participado en incontables obras y más de 10 películas, Maíta, como le llaman cariñosamente, es también un referente profesional y ético para más de 5 generaciones de locutores en el país, siendo maestra y evaluadora en la Academia de Locución Otto Rivera, y su legado se extiende hasta nuestros días. En el pasado año 2014, su vida y legado fueron recogidos en un interesante libro biográfico, y por la lucidez y salud que mantiene a sus 94 años, recientemente ha protagonizado una campaña publicitaria para una marca de productos que mejoran la capacidad cerebral y de salud. Esta semana nuestras pantallas se iluminan con la presencia de María Cristina Camilo para recorrer junto a ella la travesía de una pionera. Yo estoy sumamente contenta de tener el privilegio de estar al lado de una mujer que ha visto tanto en este medio y en todo lo que es la historia contemporánea de la República Dominicana. Cuando concebí este programa fue precisamente pensando en personas como ella. María Cristina Camilo, bienvenida al especial. Gracias, Dios te bendiga. Yo estaba deseosa de que tú me invitaras. Ay, qué bueno. Porque desde aquel día en que yo te serví de madrina, cuando tu graduación de locutora, yo te llegué a querer y te admiro, y este es el programa predilecto mío de los domingos. Ay, pero qué bueno, yo estoy feliz de que una persona de su valía, de su trayectoria, pueda decirme eso, pues esta es mi recompensa entonces por ese trabajo que con tanto cariño hacemos y reconociendo a estrellas como usted, a pioneras y pioneros del arte, de la vida pública, política, social de la República Dominicana. ¿Son cuántos años ya en los medios? Bueno, en los medios voy a cumplir 68 años. 68 años frente a las pantallas, a los micrófonos. No, a la pantalla no, porque la pantalla comenzó en el 1952, pero en los medios de comunicación comencé primero en la radio. Y luego después, cuando se inauguró la televisión. La primerita que estaba ahí, sí. El primer rostro dominicano de mujer fue precisamente María Cristina. Sí, le dicen Maíta, ¿eso vino de familia o vino de los medios? ¿Cómo viene el apodo? Cuando me dicen Maíta, me acarician el oído, porque ese nombre me lo puso mi hijo. Mi hijo oía que me llamaban, cuando yo era enfermera en mi pueblo de San Francisco de Macorís, me decían Marita. Entonces, él se acostumbró a oír eso, y como yo le decía que yo era su mamá, entonces él me puso Maíta. ¡Qué lindo! Entonces, desde esa época, él me dice Maíta,
Y las personas que me quieren y me tratan con cariño, me dicen Maíta. Bueno, pues entonces desde este momento María Cristina Camilo va a ser Maíta en esta entrevista. Gracias. ¿Qué le parece? Como no, con todo el amor. Me llevó como enfermera, a mí y a una sobrina que él tenía de su esposa. Entonces, ¿no imaginó usted de niña que iba a estar en los medios de comunicación? Me imagino que tampoco era algo tan familiar, Mi amor. el tema de la radio. No, inicialmente, porque cuando se le oye hablar a usted, nosotros sentimos que estamos frente a una locutora de nacimiento, una mujer que habla, que encanta cuando habla. De niña no era así, Sí. lo adquiere después. ¿Cómo se da el Fíjate. tema de ser locutora, actriz? Porque no solamente locutora, es una artista completa. Mira, te voy a contar. Las monjitas que eran españolas, con las que yo me crié, con las que me eduqué en mi niñez, me enseñaron a hablar. Tanto así que cuando yo venía de vacaciones a mi pueblo, mis compañeritas, mis amiguitas, mis vecinitas, me decían, ay, pero tú sí eres fisna, porque me oían hablar bien. Entonces yo les decía, no, es que así es como se debe hablar. Bueno, pues seguí con eso porque lo que se aprende de niño no se olvida jamás. Y yo siempre traté de hablar bien. Yo siendo enfermera, hablaba bien. Siendo estudiante, hablaba bien. Porque ellas me habían enseñado a hablar. Y cuando vine aquí, a la capital, eso fue lo que me ayudó a que me aceptaran como locutora. ¿Y cómo se da el proceso de la locución cuando viene a Santo Domingo? ¿Qué la acerca? ¿Cuál es el primer contacto para este romance eterno con el micrófono? Bueno, te voy a decir, pasé 12 años siendo enfermera. Yo pensé que iba a ganar mucho cuando mi hijo llegó al 8º curso y le pedí al doctor que si me podía aumentar, porque a través de los años nada más que ganaba 20 pesos mensuales. Y esos 20 pesos, claro que me rendían porque recibía muchas propinas, pero no era lo que tenía seguro. Entonces él me dijo que no podía. Y yo decidí, en mi mente, no le dije a nadie nada, ni siquiera a mis padres, yo me voy a ir a la capital porque allá se le paga mejor a la enfermera. Y pensaba venir acá para buscar una plaza de enfermera. Pero Dios me tenía destinado otro camino. Fíjate, cuando llego, me invitan a que vaya al Bazar del Aire en La Voz del Yuna, que era en esa época todavía, en el año 1948, y que había un Bazar del Aire que lo animaba Homero León Díaz. Y ahí en este programa se apareció la estrella de la locución dominicana, Ramón Rivera Batista, y dice, su atención por favor, se solicitan los servicios de 5 locutores. Se requiere que sean bachilleres, que tengan buena dicción y buena voz. Yo sabía que era bachiller y que tenía buena dicción. Entonces le digo a mi prima que me acompañaba en ese momento, ay, yo voy a venir a solicitar eso. Ella se rió, porque por supuesto, ¿cómo no se va a reír? Y vine al otro día a la empresa a solicitar el puesto. Y cuando llego ante Petán, que era el dueño de la emisora, que me había conocido allá porque había tenido una noviecita en San Francisco y allá se le había hecho un agasajo un domingo por la mañana, y yo era muy activa, como siempre, y me había visto muy dinámica, y me pregunta, oh muchacha, ¿y qué tú buscas aquí? Le dije, bueno, yo vine por lo del anuncio. Dice él, ¿qué anuncio? Bueno, eso que se solicitan los servicios de 5 locutores. ¿Y tú eres locutora? No, pero soy bachiller y tengo buena dicción. Pruébeme la voz.
me mandó seguido donde el señor Montel y el señor Piña a que me hicieran una grabación. Le hicieron la grabación, se la llevaron, le gustó y ahí mismo me nombró. Así que ahí comencé a aprender lo que era hablar ante un micrófono, porque nunca había hablado ante un micrófono. Y el hecho del género de ser mujer no fue un obstáculo, porque de hecho lo dijeron locutores. No sé si hubo más mujeres en ese tiempo que aplicaron con usted o si no hubo alguna cortapisa porque era una mujer. ¿Cómo fue? No, fíjate, no hubo cortapisa. Primero porque el dueño de la empresa había sido quien me había elegido. Y en segundo lugar, porque en esa época habían muy pocas locutoras en el país. Había habido una, la señora Gómez, que fue la pionera. Luego después, en la empresa donde me nombraron, existía República de Saladín, que luego llegó a ser República de Andreoni cuando enviudó. Y ella, pues, ya estaba como por no abandonar la profesión para dedicarse al hogar. Y ya ahí, pues, me nombraron. Eso sí, al nombrarme locutora, porque el dueño de la empresa quiso, fui la única mujer que perteneció al elenco en esa época. Primer mujer en los medios de comunicación audiovisuales, primer rostro femenino, y en esos tiempos de la dictadura de Trujillo, hay una cosa buena que fue el tema del auge de la radio, de la televisión, usted interactuando con las figuras de la época. ¿Qué cosas memorables podemos citar de ese tiempo? Bueno, yo puedo decirte que esa fue la época de oro del arte dominicano. Yo siempre quiero que el general Trujillo esté en la batuta de nuestra nación. El dueño de la empresa de La Voz Dominicana era un enamorado del arte. Era lo que yo llamo un hombre que tenía su luz y su sombra, pero quizás más luz que sombra, porque para el arte él creó la escuela de baile, la escuela de canto, la escuela de modelaje, la escuela de locución, la de arte dramático. Fíjate que cubría todas las facetas del arte. Y los locutores en esa época teníamos que pasar por una escuela donde 3 años consecutivos asistíamos a las clases en la mañana y en la tarde. Éramos alumnos de catedráticos de la Universidad de Santo Domingo, que en esa época no era autónoma. Muy exigentes, profesores muy exigentes. Ahí nos graduamos, en la primera graduación que tuvo esa escuela, nos graduamos 7 locutores, 6 hombres y yo única mujer. Luego después, ese señor trajo por primera vez a la República Dominicana la televisión. Pidió todos los equipos a la RCA, pidió técnicos para que vinieran a enseñar a los dominicanos cómo funcionaban las cámaras, cómo se debía conducir los locutores, cómo teníamos que trabajar ante las cámaras. Luego a las modelos, cómo tenían que... En esa época los medios de comunicación no estaban tan avanzados como ahora. Y por supuesto no había la tecnología que hoy tenemos y todos los programas tenían que ser en vivo. Ningún programa se hacía grabado. Todos eran en vivo. Así que lo que tú decías delante de la cámara, si lo decías mal, mal salía. De todas maneras, tuve la dicha de que el primer programa que se hizo
el primer rostro femenino que apareció por la televisión fui yo. Y precisamente le quería preguntar, ¿cómo fue esta experiencia para usted, esta muchacha que viene de un pueblo, que inicia siendo enfermera, que entra por obra y gracia, vamos a decir, a los medios, y si se sintió usted aceptada por la sociedad? ¿Cómo fue eso? No, yo soy una hija predilecta de Dios. Fíjate, ya te digo, el primer rostro femenino no era belleza, no era... Es que era la única locutora del staff y tenía que ser la primera persona que saliera a presentar un programa. Presenté el programa Romance Campesino de Macario y Felipa, que era un programa que tenía cautiva toda la audiencia de la República Dominicana y se adueñó del corazón de los dominicanos cuando salió por primera vez que lo veían a los personajes. ¿Usted llegó a conocer directamente a Trujillo, a tratarlo? Sí, cómo no, lo traté personalmente. Él asistía al nightclub de La Voz Dominicana en esa época, a veces, no siempre, pero a veces. Y entonces a mí me mandaban, me tenían ya un vestuario muy elegante para cuando tenía que recitarle a él, y a él le gustaba, parece, mi modo de actuar. Yo lo conocí personalmente, cómo no. Te voy a decir, en esa época, como yo no soy una persona que se pasa de los límites, yo siempre me mantuve a un nivel fuera de política y fuera de críticas y fuera de todo. Tuvimos como invitado en este programa a Joseito Mateo, que también formó parte de esta mágica época de la televisión, del arte, en los tiempos de la dictadura de Trujillo. Él nos comentaba que para un artista en ese tiempo ni siquiera era una opción formarse opinión, no, ni comentar ninguna crítica absolutamente acerca de la dictadura. ¿Usted le servía al régimen, se podría decir? Claro, ¿y quién no le servía en ese tiempo? Si yo no le había servido a ese régimen, no estuviera vivo. Tú puedes estar seguro. No estuviera aquí. No estuviera aquí. A Joseito Mateo me encantaba y me encanta todavía. Y lo quiero muchísimo porque fueron muchos los años que pasamos bajo el mismo techo. Él como una estrella y yo pues con mi modestia, pero siempre ahí siguiéndolo. Para muchos es de conocimiento que la voz de la Lotería Nacional durante tanto tiempo, usted es también la primera que conduce este tipo de sorteos. ¿Cómo fue esta experiencia? Hay mucha gente que la recuerda y le marcó también, sí, como la voz de la Lotería Nacional. Sí, cómo no. Fíjate, la lotería la tenía arrendada don Monza Viñón Lluveres y Trujillo se la quitó para hacerla nacional. El primer sorteo como Lotería Nacional fue cantado por Julio César Félix, José Antonio Núñez Fernández y María Cristina Camilo. Lotería Nacional. Entonces me tocó, sí, cantar desde el sorteo número 1 y hasta la fecha pertenezco al elenco de la Lotería Nacional. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de trabajos porque un número mal dicho puede traer confusión, puede haber de hecho hasta demanda. Sí. ¿Cómo se preparó para, por ejemplo, este primer sorteo? ¿No hubo nada de nervios? ¿Usted siempre ha sido tan certera y tan segura? ¿O al principio tenía sus nervios también? Bueno, nosotros ensayamos durante una semana cómo se cantaban los números. Y lo que había que tener era precisión en usted leer el número, no podía equivocarse. Y claro, yo estaba segura de que yo sabía leer los números y lo pronunciaba como debía ser. A esto hay que decir también que conjuntamente usted seguía haciendo otros programas de televisión, ¿verdad? Claro. No, yo solamente asistía a la Lotería Nacional, a los sorteos que eran dominicales, uno solo a la semana se hacía. A principio lo hacíamos de 8 de la mañana a 12 del día. Luego después le fueron subiendo las horas, después empezábamos a las 10, terminábamos a la 1 y así hasta que ya llegó en la tarde.
Cuando cae la dictadura, ¿cómo es el momento? Y qué bueno que la tenemos para que usted nos comparta de viva voz esta historia. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con el arte a la caída de la dictadura, cuando vienen las revueltas? ¿Cómo se maneja usted como comunicadora? Fíjate, cuando cae la dictadura, yo estaba trabajando siempre como locutora, ¿verdad? Se me pone yo que todos los días hacía noticiero, se me pone a leer todo lo que escribía cada quien que estaba en el departamento de prensa. Como te dije, yo siempre me mantuve al margen de todo lo que fuera política y lo que no me interesaba yo no lo averiguaba. Seguí siendo locutora hasta después del año 65, después de la Revolución. Siempre me mantuve muy discreta, muy callada. No se sintió perseguida ni atacada. Nunca, porque a mí nadie me podía señalar como que iba a un bando o iba al otro. Yo lo único que soy es una persona agradecida. Y yo digo que aún a través de los años sigo agradeciendo a esa formación que se me dio como locutora en la Escuela de la Voz Dominicana y que siempre puedo hacer una oración para pedirle a Dios que perdone todo lo malo que hizo y que lo lleve a sus plantas al director de esa empresa, que fue el que me ayudó a mí a cultivar una profesión como es la de la locución. Yo no puedo dejar de tener mi agradecimiento para Petán. No es que soy trujillista, ni lo permita el Señor, pero sí le agradezco. Le agradezco que fue quien hizo que aquí el arte llegara a tener el auge que tuvo en los años 50. Cuando pasó todo esto de las hermanas Mirabal, usted como mujer, ¿cómo se sintió? Lo sentí en el alma. Primero porque las hermanas Mirabal, aunque parezca mentira, son parientes mías, muy mías. Su mamá, que era mamachea, como yo le decía, era Cabilo. Y yo viví en carne propia esa muerte. Y no puedo nunca olvidar cuánto sufrí, cuánto lloré. Pero me mantuve siempre tranquila, no dando a entender qué dolor llevaba. No podía, o sea, ¿cómo podía usted como locutora expresar el dolor de la pérdida de familiares, y aunque no fueran familiares, de mujeres, en la forma en que pasó? Sobre todo mujeres. Y la mencionamos a ella por mencionar entre tantas cosas que pasaron. Cierto. ¿Cómo lidiaba la persona, el ser humano, esta muchacha revolucionaria en sí misma que decidió aprender a leer y escribir antes de los 6 años y que decidió emprender y producir? El ser humano que había dentro de la locutora, dentro de la profesional prudente, ¿cómo podía digerir y manejar este conflicto? Fíjate, siempre cuando tú te apegas a los principios religiosos que te han enseñado desde niña, tú tienes fe y tú tienes confianza en que todos tus pasos son dirigidos por el Señor. Y yo cada día, cada vez que salía de mi casa, antes de salir, me encomendaba al Señor. Y siempre, cualquier programa que fuera a hacer, se lo ponía en las manos al Señor. Cuando aquella época, cuando pasó esa muerte tan horrorosa de las hermanas Mirabal, yo le decía, Dios mío, no permitas que yo refleje el dolor que tengo. No permitas que nadie se entere cómo está mi corazón. Y así lo hice. Nadie se dio cuenta. Pasaron los días, pasaron los años, y quizás ahora por primera vez
el pueblo se entera de cuánto sufrió y cuánto me dolió este asesinato. De este tiempo, como hablábamos ahorita, que todo tiene luces y sombras, ¿cuál usted podría decir que fue la mayor sombra de la era de Trujillo? Esa fue la peor de todas, porque esa fue la que le puso el punto final a una dictadura sangrienta. Esa fue la que marcó y seguirá marcando la era dolorosa que vivió la República Dominicana. ¿Qué tanto cambió los medios, la sociedad, usted que lo vivió cuando pasó la muerte de Trujillo? Fíjate, cuando el pueblo pudo por fin sentirse libre y poder manifestar lo que sentía, eso fue algo único. ¿Cómo lo manifestó cuando por primera vez fue a las urnas un 20 de diciembre y depositó aquel voto que hizo el triunfo de Juan Bosch? Ya ahí demostró el pueblo que se sentía libre, que tenía la libertad de decir: yo quiero ser demócrata, yo quiero democracia, yo quiero libertad. Eso fue una cosa maravillosa, fantástica. Y tuve la dicha de ser participante en esa época. La Junta Central Electoral me nombró para que estuviera ya como locutora. ¿Y quién más sino usted? Sí, y estuve allí, amanecí, y cada vez que decía los resultados de los escrutinios de las turnas, lo decía con tanta alegría, porque veía que estaba triunfando la democracia. Hablando un poco de la historia política, ¿usted llegó a tratar a Juan Bosch? ¿Cómo no? Era mi predilecto. Ese fue, yo te voy a decir, él me llegó a querer como, diríamos, como una hija, porque aún estando en Benidorm, cuando él estaba allá en la playa, me escribía, él me hizo sentir a mí verdaderamente artista, porque él decía que veía en mí alguien que él había querido mucho. ¿Cómo se sintió usted cuando es frustrado el gobierno de él, con tantas ansias que me imagino yo, habiendo usted vivido todo lo que fue el tiempo de Trujillo y todo lo demás, entonces ver frustrado este sueño de democracia y todo el proyecto que tenía el profesor Otro Juan Bosch? dolor muy grande por el que pasé, muy grande, porque ahí ya vi rotas todas mis esperanzas. Yo vi rotas las esperanzas del pueblo dominicano, que verdaderamente ya estábamos otra vez en un laberinto, y luego después aquella incertidumbre: ¿qué va a pasar? ¿Volveremos a lo mismo? Ay, no, Señor, no lo permita. Y bueno, para mí no te lo puedo decir, no lo puedo describir, qué dolor tan grande cuando yo vi que derrocaron el gobierno del presidente Juan Bosch. Sin duda una gran frustración. Yo no quiero despedir este bloque sin que me hable un poquito de lo que fue su relación con Casandra. Si estuvo todo el tiempo en La Voz Dominicana, me imagino que tuvo este gran privilegio de interactuar con la soberana del arte, de la música dominicana. Fíjate, a Casandra yo le agradecía que cuando yo vine de mi pueblo, tú sabes, de un pueblo del interior del país, muy distintas las conductas de ambas partes, porque en los pueblos se vive de una manera y en la ciudad capital en otra. Y cuando yo llegué aquí a ese antro que era, como le decían en esa época, que era el antro de la perdición, que era La Voz Dominicana, La Voz del Yuna, cuando yo llegué. Te voy a ser sincera, Casandra fue mi orientadora. Ella fue la que me dijo: no te lleves de aquí, de todos te van a enamorar, porque tú eres joven. A nadie le hagas caso, aquí todos son unos vagabundos. Y me decía: mira, cuando alguien te diga esto, dile esto. Y fue mi
mi ángel guardián que puso el Señor en La Voz del Yuna y luego en La Voz Dominicana para que me orientara, para que me guiara. Cassandra era una mujer divina, encantadora, una mujer que le gustaba enseñar, una mujer con una energía única. Cuando tú escuchabas a Cassandra hablar, tú sabías que lo que decía, lo decía con el corazón. Cassandra fue para mí mi hermana mayor, a quien le debo mucho, mucho cariño por toda la vida. Haciendo historia aquí con María Cristina Camilo, esta diosa del arte hablado. Estábamos compartiendo de todo lo que fue su experiencia con Cassandra, vivir, porque con usted es tan fácil poder, es como consultar la historia reciente, ¿verdad que sí? Sí. Y algo que marcó sin duda la televisión dominicana fue en los años 70, la famosa guerra de las papeletas, cuando hubo todo ese movimiento entre Colorvisión, Raintel. Usted también seguía activa en los medios cuando eso. Recordamos el tiempo de don Freddy Verasgoico, que fue parte de ese movimiento, Milton. ¿Cómo fue la relación de usted con estos personajes? Fíjate, a Freddy lo llegué a amar mucho como un compañero querido, yo diría como casi como un familiar. A Milton por igual. Milton era un excelente muchacho. A todos los amaba. Yo pertenecía al elenco del show del mediodía y Monina Solá, que para mí Monina es la estrella máxima de las actrices dominicanas. Monina. ¿Y no le hicieron una oferta a usted también en ese movimiento? Sí, cómo no, pero yo no podía irme porque yo pertenecía al cuadro de comedias, pero yo más que todo al elenco de los locutores y por eso no me fui. Se fueron varios, trabajaron en Raintel, que fue la emisora que se fueron, pero yo no, yo me quedé. En el caso de Roberto Salcedo, ustedes siempre han tenido mucha interacción. Usted ha trabajado en teatro, por ejemplo, con él. ¿Cómo ha sido la relación? ¿Todavía la mantienen, aunque él está ya un poco más en la política? Sí, cómo no. Con Roberto yo pasé más de 20 años unidas. Él como director luego, pero a principio comenzó trabajando como en el show del mediodía como chofer. Y luego después, bueno, ya se hizo de un programa y luego yo fui a pertenecer al elenco de él, de su programa. Con Roberto me une a mí el cariño de una madre para un hijo. 20 años trabajando juntos, todos sus éxitos los he disfrutado, todas sus vivencias. Te digo, él no conocía todavía a su esposa, a Angélica, cuando ya comenzábamos a trabajar juntos. Después lo vi su enamoramiento, su matrimonio, sus hijos. Los hijos de Roberto son mis nietos. Y el pueblo se creyó, llegó a creerse, porque él decía, Maíta es mi mamá, que yo era la verdadera mamá de Roberto. Y todavía hay mucha gente que me pregunta, ¿y su hijo Roberto? Cuando Roberto comenzó en política, él me dijo un día, Maíta, me dicen del partido que me van a postular para síndico. ¿Qué usted opina? Yo le dije, ay, no me gustaría. Me dijo, ¿por qué? Digo, bueno, porque tú eres tan bueno, tú eres tan dulce, y después tú vas a cambiar. Y él me dijo, no, Maíta, Roberto Salcedo seguirá siendo siempre Roberto Salcedo. A usted como que definitivamente no le gusta mucho la política. No, no me gusta porque no admito que una persona buena que hoy te quiera, te demuestre cariño, luego porque llegue a un cargo grande, ya no te conozca, no, te desprecia, si tú vas a pedirle audiencia no te la conceda.
no lo concibo. En el caso de Roberto, por lo menos con usted no ha cambiado. No, con Roberto no. Roberto no ha cambiado conmigo nunca. Ni creo que va a cambiar porque ese amor de él y yo es una cosa que nos une como madre e hijo. Y hablando de Roberto y precisamente hablando del teatro, usted ha sido una mujer del micrófono, de las cámaras y también del teatro. ¿Cuál fase le gusta más? Todas las fases en el teatro me encanta, porque todos los papeles que yo he hecho en la vida los he vivido. Y yo no puedo decirte que amo uno más que otro. En películas tengo ya 10 grabadas, filmadas, y todos los papeles que hago en cada película son distintos, pero los vivo con mucho amor. Así que yo no puedo decirte que amo uno más que otro. Y también como modelo de spot de televisión, porque hemos visto también anuncios precisamente haciendo alusión de lo bien que usted se mantiene. Usted anda por los 93 años. ¿Cierto? Y mucha gente... 93, no, ya voy para los 94. Para los 94, mucha gente se cuestiona, e incluso me inscribo en la lista, cómo usted se mantiene tan lúcida. Usted sabe, usted viaja para el interior, fuera del país, se mantiene... totalmente al día, se mantiene activa trabajando. ¿Cuál es el secreto fuera del spot de televisión? ¿Cuál es el secreto de Maíta para mantenerse así? Fíjate, mi secreto es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí misma. Y luego, después, mantenerse activo. Yo digo que ninguna persona por los años debe, a menos que no tenga una enfermedad que se lo impida, jamás debe sentarse. No. Ser activo, eso da vida, eso da vitalidad, eso da deseo de seguir viviendo. Y cuando usted tiene el deseo de seguir viviendo, Papá Dios le complace y le da larga vida. Así pues que a todas las personas que llegan a cierta edad, mi consejo es, sigan activos, trabajando sin descansar, porque el día que se sientan, ya ahí se cavan su tumba. Bueno, el muchachito ese, ¿eh? Ay, yo con 40 años menos. Te quería decir algo antes de despedirnos. Mira, yo tengo que agradecer mucho porque en este mes pasado de marzo se me hizo 4 reconocimientos. El primero me lo hizo Acroarte, la que enaltece al artista dominicano, la que lleva a la cumbre. Acroarte, donde están los mejores periodistas del arte dominicano. Me hizo un reconocimiento que yo lo llevo en el alma y se lo agradezco infinitamente. Después, el segundo del mes de marzo fue el Club Rotario de la República Dominicana, el Club Rotario Internacional, esta asociación que se dedica tanto a hacer el bien, que es algo que todo el mundo quisiera imitar. Se lo agradezco infinitamente. Me dio una medalla y me dio un pergamino precioso, hasta con mi fotografía. Luego, mis compañeros, los locutores del Círculo de Locutores, me hicieron un reconocimiento maravilloso, que se lo agradezco en el alma, porque cuando los mismos compañeros te valoran, tú no puedes decir otra cosa más que gracias, gracias es lo único. Y por último, en el mes de marzo, se me hizo un reconocimiento en el Gran Teatro del Cibao, que yo lo agradezco infinitamente, porque la verdad, que a mi edad, cualquier cosa que se haga, me conmueve. ¿Por qué? Porque yo digo que a través de los años me he puesto un poco débil, y ahora, antes era difícil llorar, pero ahora por nada me salen las lágrimas. Sí, precisamente yo le quería preguntar, Maíta, si usted se siente reconocida en vida, si se siente, vamos a decir, honrada por este país en general. Más que satisfecha. En mi casa tú vas y encuentras todos los trofeos habidos y por haber que se han dado en la República Dominicana.
A mí me ha reconocido desde la presidencia de la República, que me honró con la orden de Duarte Sánchez y Mella, la Cámara de Senadores me reconoció, los ayuntamientos de San Juan de la Maguana, de San Francisco de Macorís, de aquí. Bueno, ¿qué te voy a decir? Se me ha reconocido la prensa, me ha reconocido la radio, me ha reconocido los industriales, tanta gente, y a todos le tengo tanta deuda, pero te aseguro que yo me siento una mujer que verdaderamente tengo que estar muy agradecida de todo lo que ha hecho el pueblo por mí. Y para usted, ¿cuál es el reconocimiento más importante de tantos que le han entregado? ¿Cuál fue el momento como más especial? No porque uno sea mayor que otro, sino quizás por la emotividad que le produjo. Todos para mí tienen el mismo valor, desde el más alto hasta el más pequeño. Y yo quiero que se me recuerde como una persona que pasó por la vida sembrando amor y cosechando amor. Yo todo lo que he hecho desde que comencé, fíjate, como enfermera, era darme de corazón, con mucho amor a mis pacientes. Como comunicadora, todo lo he hecho con mucho amor, porque es que lo único que yo sé dar es amor, y eso es lo único que he recibido del pueblo, amor. Maíta, y con mucho amor nosotros despedimos este programa. Usted ha sido reconocida, como ha dicho, por tantas instituciones en el reciente pasado mes de mayo, mes de la mujer, reconocida en 4 ocasiones, y nosotros hacemos este programa también como un tributo y un reconocimiento a la primera mujer que salió en la pantalla en República Dominicana, y no solo por ser la primera, sino por tener la permanencia y la constancia, que es lo que cuenta. No importa lo que empiece en la carrera, sino los que la terminen. Así mismo es. Muy bien. Así es que gracias. Muchas bendiciones, mucha salud. Que Dios te bendiga y que tú sigas así, siempre con la altura que tienes este programa. Amén, muchas bendiciones. Amén.